Buenas tardes, casi noche ya, a todos los asistentes virtuales y presenciales que nos acompañan en este primer encuentro de la Hermandad. Y muchas gracias a mis compañeros y compañeras de la Asociación La Hermandad que lo han hecho posible. Ahora más que nunca, frente a quienes se toman a la ligera la historia, nuestra labor es mirar hacia atrás y al futuro, como bien ha dicho Fernández Martínez, y preservar la memoria de los tiempos más oscuros para que no se vuelvan a repetir. Andrés Fernández Martín lleva muchos años involucrado en este camino y comprometido con los objetivos de la memoria histórica, que son la verdad, justicia y reparación. Andrés Fernández Martín nace en Casabermeja, de Málaga, ¿no? Que según tengo aquí, el día 2 de septiembre de 1976. Es licenciado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, arqueólogo en las provincias de Granada, Málaga y Almería, y además Andrés Fernández ha coordinado trabajos de localización, exhumación y estudios antropológicos de las fosas comunes de la guerra. Entre sus 15 libros publicados, quiero destacar el llamado 1937, Éxodo de Málaga a Almería, 9 focos de investigación. Es miembro de grupos de investigación de la Universidad de Málaga y académico de la Real Academia de las Artes Nobles de Antequera desde el año 2013. Y como colofón, es miembro de la Mesa Técnica de la Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Sevilla. Pues bien, Andrés Fernández, es un placer tenerte con nosotros y es un privilegio que haya atendido a nuestra convocatoria. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Os dejo la palabra. Buenas tardes a todas y a todos, aquí los presentes y los que nos están siguiendo por las redes. Agradecer obviamente tus palabras de presentación y a los organizadores de este encuentro internacional de la Hermandad, entre los que tengo buenos amigos, al Ayuntamiento de Vícar, ¿no?, por las instalaciones y en definitiva agradecer, ¿no?, de permitirme esta invitación a hablarnos en los siguientes minutos, pues como titula la conferencia, Éxodo Málaga-Almería a través de las fuentes documentales. Como todos sabemos, el golpe militar de julio del 36 no triunfó, consecuencia de ello fueron los 3 años de guerra y dentro de ella la batalla de Málaga, que provocó el episodio más cruel, sin antecedentes, en la historia de las guerras. Me gustaría resaltar la idea de que la historia no se investiga para hacer historia, empleando las fuentes primarias, obviamente, documentos textuales, gráficos, fotográficos, y para este episodio es imprescindible las fuentes orales, cuando menos la horquilla temporal desde que se da el golpe de Estado, cuando se califica la ocupación rebelde sobre Malma hasta el día 10 de febrero, que es cuando se establece el frente de Motril hasta el final de la contienda. La apertura de muchos archivos con la recuperación de documentos nos ha permitido conocer momentos difíciles de nuestra historia, entre ellos como es el éxodo de Málaga a Almería y, como sabemos, posteriormente hacia el Levante y fuera de nuestras fronteras. Sobre este acontecimiento se ha vertido mucha tinta y se ha escrito de manera diferente. Es por ello que los historiadores formulamos preguntas en torno al pasado en general y en este episodio en particular. Y los interrogantes sin respuesta vuelven a aflorar a la superficie una y otra vez. Por ello es importante las fuentes para el estudio de la ofensiva final sobre Málaga y el consecuente éxodo
de la conocida Carretera de la Muerte, ocurrido en febrero de 1937. Por consiguiente, los documentos pueden dar respuesta a muchas de las preguntas que no las tienen, incluso hay muchos interrogantes, no tenemos su respuesta de hoy. Dicho esto, el análisis de los fondos archivísticos, con la conjunción de los datos que se pueden obtener de ellos, permiten exponer líneas de investigación que estimamos imprescindibles para el conocimiento histórico de este trágico periodo, siempre desde una óptica rigurosa, o al menos esa debe ser la intención, y profundizando fundamentalmente en los aspectos militares y sociales que fueron ocurriendo en esos fatídicos días, con el objeto final de mostrar con detalle y la verdad de los acontecimientos ocurridos en aquellas fechas. En primer lugar, recalcar que este episodio, documentado como el más trágico de la guerra de España, cuantitativamente hablando, por su gran alcance histórico y los cientos de familias que realizaron ese peligroso recorrido. Un éxodo provocado por la persecución de unas fuerzas militares rebeldes, personas que emprendieron desesperadamente una huida. En palabras de Norman Bethune, marcha forzada a pie, la más terrible evacuación de una ciudad que hayan visto. Para una mejor comprensión de los acontecimientos es necesario presentar un síntesis del desarrollo del conflicto bélico en la batalla de Málaga, desde el momento que empiezan a ser ocupadas distintas poblaciones periféricas en la población malagueña hasta la ocupación de la capital de Málaga. Teniendo en cuenta la ocupación de la Sierra Sur de Sevilla, donde La Roda era un enclave importante por su nudo ferroviario, permitía conectar los sublevados Granada con Sevilla, y que será el punto de partida por parte rebelde hacia Antequera, ocupada el día 12 de agosto del 36. Antequera, en esta imagen de los años 40, podemos ver una panorámica y Antequera porque allí puso el centro neurálgico el general italiano Roata. A partir de los meses finales del 36, fundamentales comenzaron a por diferentes cuestiones de gran calado. Un ejemplo podría ser lo ocurrido en los meses previos a la ocupación de la capital, cuando cientos de personas buscan alojamiento y refugio en la capital por el avance rebelde en pueblos de la provincia malagueña. El mismo arco montañoso de la provincia malagueña marcaba... ¿No está compartido? ¿Ahora? Como comentaba, el mismo arco montañoso de la provincia malagueña a finales del 36 marcaba la línea de frente, con más de 200 kilómetros desde Estepona hasta Lama de Granada. En esos días, como podéis ver en la imagen, la catedral se habilitó como refugio, como otros puntos en la localidad, en la capital malagueña. Sobre la cantidad de esta columna humana, que caminaba a pie en su inmensa mayoría, otros muchos marchaban a lomos de burros, de mulos o caballos y los menos en vehículos, en una huida apresurada por salvar la vida. Bethune escribió: lo que yo quiero contaros es lo que yo mismo vi. 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de refugio a una ciudad situada a 200 kilómetros de distancia, Almería. Esta cifra hasta ahora era dada buena por la historiografía actual, pero es una de las muchas preguntas que se plantean como otros interrogantes, que se han mantenido sin respuesta en las numerosas y diversas publicaciones realizadas sobre este hecho histórico, como el número de personas, que es uno de los debates que todavía está o lo ponemos sobre la mesa. Como digo, miles de personas que sufrieron
Esta evacuación descrito únicamente como un río humano de hombres y mujeres, de ancianos y niños, y ahora, sin embargo, con la investigación de las nuevas fuentes documentales nos podríamos acercar más a la realidad de lo acontecido, demostrando un número más certero de las personas, aunque nunca sabremos con exactitud los que fueron, incluso de los que murieron, aunque se barajan algunas cifras, pero todavía no hay nada concreto hasta el día de hoy. Como digo, demostrando este número y detallando por días, horas y minutos los avances de las tropas sublevadas y los ataques producidos sobre ese río humano. Para demostrar los hechos que acontece, que conforman este trágico episodio, hay que tener en cuenta los fondos custodiados tanto en los archivos militares de tierra, mar y aire, como en los civiles, ya sean locales, regionales, estatales o administrativos. Y obviamente los fondos de la biblioteca y hemeroteca, y todo ello apoyado por la información oral bibliográfica y los recientemente que se siguen recopilando testimonios de aquellos testigos niños que cada vez son menos. Con respecto al Archivo General Militar de Ávila, se encuentran los fondos relativos al Ejército de Tierra, es decir, los partes de operaciones y movimientos militares terrestres en la ocupación de la provincia malagueña y posterior. El Ejército del Aire, el Archivo Histórico del Aire conserva la documentación, obviamente, de aviación, y así pues los fondos se pueden consultar sobre las operaciones aéreas llevadas a cabo en la ocupación de Málaga por los sublevados, analizando igualmente los documentos sobre la participación extranjera que apoyaron a los contendientes, fundamentalmente a los sublevados. El Archivo General de la Marina, Ciudad Real, reúne todos los fondos de la Armada, que muestra la historia naval de la Guerra Civil y los movimientos de la Escuadra Nacionalista, en base a los cuadernos de bitácoras, especialmente el Canaria y Cervera, que fueron los buques de guerra que atacaron la costa, junto con el Baleares, que no se conserva porque, como todos sabemos, fue posteriormente hundido y no ha llegado a nuestros días ese cuaderno de bitácora. La documentación de los submarinos y otras embarcaciones que actuaron en la batalla de Málaga apoyando a los rebeldes. Los fondos de los archivos históricos del Ejército, por los últimos ingresos de documentación que recibieron a finales del siglo XX, han sacado a la luz documentos y siguen sacando documentos hasta ahora inaccesibles para el investigador, permitiéndonos recrear paso a paso lo acontecido en el último mes de la ofensiva y de la defensa de la Plaza de Málaga. En el siguiente esquema podemos ver, a modo de resumen, el avance de las columnas reverdes, en el que utilizaron las mismas vías de comunicación para caer en la capital malagueña. Coronel Borbón por la costa, apoyado por los buques de guerra, se dirigía hacia Málaga, desde Ronda otra columna, atravesando hasta caer en Málaga, igualmente desde Peñarrubia, rompiendo el frente de Ardales, y otra columna desde Antequera hasta la caída en Málaga. Y como es conocido, el avance de las columnas italianas, organizadas en tres, derecha, centro, izquierda, obviamente a la inversa para los efectivos republicanos. Y como podemos ver, la única vía de escape que queda es la Nacional 340, la conocida como Carretera de la Muerte. En esta imagen pueden ver un gráfico con las operaciones entre los días 4 y 7 de febrero, gráfico aportado por los datos que nos dan las fuentes documentales conservadas en los distintos archivos, movimientos de los barcos, bombardeos de los aviones y los movimientos y los ataques terrestres. Consiguiente, repito, documentos que se consultan, que se deben contrastar con los distintos fondos, ya sean del Ejército Republicano o igualmente del sublevado, para analizar la batalla. Como conclusión nos dan, y citando a Vivo, si estaba escrito que la República tenía que perder una campaña, esa era esta. Partiendo de esta premisa, los documentos nos ayudan a reconstruir con detalle, como digo,
por días y minutos lo que aconteció en la provincia de Málaga en la ofensiva final contra la ocupación rebelde. Debemos hablar de otro aspecto para poder elaborar la historia. Nos referimos a la complejidad de la memoria y el respeto por la historia oral como medio transmisor. En la actualidad, la historiografía es un debate de las causas que hicieron imposible la defensa de la capital malagueña. Es otra de las cuestiones que se nos plantean a los historiadores. Por lo tanto, los documentos archivísticos desvelan claves que se han dado por sentado en la historiografía del franquismo, de los negacionistas, incluso hasta nuestros días. Como digo, la cifra de refugiados que comenzó la carretera que une a Málaga con Almería. Digamos, tenéis delante un documento, un testimonio de una persona que se encontraba en Jerez, llega a Málaga, en la que estuvo trabajando con refugiados, hizo el recorrido por la carretera a Almería, a la altura de Adra, coge una ruta hacia el interior de Granada, donde va a su vivienda. Por otro lado, en este documento, el mismo gobierno de la República instruye una causa buscando responsabilidades por la pérdida de la plaza de Málaga, por la importancia estratégica que tenía. Perdón. Una causa en la que intervienen, en la que declaran testigos directos de aquel episodio, entre ellos el director de la farmacia, Juan José Olmos, en el que habla de más de 300.000 personas abandonan desordenada y precipitadamente Málaga. El mismo día 9 de febrero, ya en Almería, el coronel Villalba, jefe militar de Málaga, habla de 300.000 huidos por la carretera cuando el enemigo avanza. Son datos que se extraen en esa causa que instruye días después de la pérdida el mismo gobierno de la República. Por otro lado está la cifra de Norman Betún de 150.000, la cifra de 150.000 igualmente de un corresponsal holandés, Gert Bol, que publican en su libro Eusebio Rodríguez y Juan Colomine. Incluso el ABC de 12 de febrero habla de la población de Almería era de 50.000 personas y se cuadriplicó. Incluso Queipo de Llano en su charla radiofónica hablaba de 250.000 personas que hicieron ese recorrido. Dicho esto, plantear la de datos que aportan los documentos, Málaga tenía una población en torno a los 190.000 habitantes. Una de las cifras que aporta el Comité de Refugiados de la capital malagueña habla de 90.000 o más de 90.000 personas, los que llegaron de distintos puntos no solamente de Andalucía, incluso de otros puntos de España. En ese recorrido nos planteamos la pregunta si son 150.000 los que llegan a Almería. Descartamos las rutas alternativas, como el ejemplo que hemos puesto de este hombre que busca hacia el interior por la provincia granadina. Descartamos, y que está documentada, las personas que regresan, que después sufrieron la represión, muchos de ellos en el antiguo cementerio de San Rafael, en La Fosa y otros muchos en las distintas respectivas localidades. Murieron, zonas como está documentada por fotos, por testimonios. Entonces la pregunta que hago, siendo 150.000 los que llegan a Almería, se descartaría los que regresan, los que mueren, digamos, no es como hacía antes alusión los profesores, no por ser más cantidad, es más genocidio, no, digamos, pero estoy dando datos que nos aportan las fuentes documentales. Segundo, los efectivos que participaron en la ofensiva de Málaga. Hay alguna referencia a la participación alemana, pero con los documentos podemos confirmar la participación de la Legión Cóndor, como podéis ver en el documento que tenéis en pantalla. Igualmente la Marina alemana, incluso la infantería alemana con los voluntarios, como
de todo es sabido. Tercero, una población civil considerada por las fuerzas nacionalistas como un daño colateral necesario. Prueba de ello son los comentarios entre los pilotos de vuelo de Tinto y la base de Tablada, Sevilla, quienes avisaban que la carretera veían fugitivos y los cuales fueron bombardeados con proyectiles de 10 kilogramos. Como vemos en el documento, muy bien, en el que fueron certeros esos bombardeos. Cuarto, la cuestión del armamento como causa de ser imposible la defensa de Málaga. Incluso se daba por cierto en parte de la bibliografía que el gobierno leal a la República no abastecía a Málaga de munición ni de armamento. Hay documentos en los que... hay documentos como el que tenéis en imagen en el que se detalla la munición que partió de distintos puntos y llegó a Málaga en esos días. Pero estos no llegaron a su destino. ¿Por qué desaparece el material? Esa es otra de las preguntas que ponemos sobre la mesa o los documentos nos ponen para debatirlos. En esa fotografía se detalla uno de los documentos que detalla la pérdida de material. Quinto, las relaciones entre los distintos grupos políticos y sindicales dentro del gobierno leal. En el momento decisivo de la defensa de Málaga hizo muy difícil organizar una evacuación ordenada de la población. Digamos, los aspectos más destacados, como sabemos, la división política y su influencia en el mando, la disciplina, la capacidad de maniobra de las unidades militares por parte de la República frente a la ventaja militar y de material y humana por parte sublevada, y la lentitud por parte republicana de convertir un ejército miliciano a otro profesional. Las imágenes preguntan que en esa, como digo, que los documentos nos hablan de la recriminación entre las distintas fuerzas políticas por la pérdida de la capital malagueña. Por otro lado, los documentos gráficos nos vislumbran las condiciones en que llegaron los refugiados a Almería, víctimas de bombardeo aéreo, marítimo y de infantería que los perseguía, que les provocaba heridas de metralla, con mutilaciones como esta imagen, bombardeo de Almería, e incluso la muerte. Muertes por frío y hambre a lo largo de la carretera, niños solos y abandonados, bien por la muerte de sus padres o las personas mayores que la acompañaban. Adolescentes que tuvieron que ingresar, como está documentado, en el manicomio por el trauma sufrido en el trayecto de la carretera. En palabras de los subcomisarios de guerra Gil Roldán y Bilbao, la gente se amontonaba por las calles de Almería en proporciones aterradoras, dando a la población un aspecto casi imposible de describir. La carretera desde el frente hasta Almería era un verdadero río humano, dándose el espectáculo de mujeres, niños y hombres que se morían de completo agotamiento y otros muchos que se suicidaban, aumentándose así el cuadro de horror que se producía a nuestra vista. Por otro lado, ¿qué ocurrió con las personas que llegaron a Almería? Algunos fijan su residencia en la misma capital, como recoge el mismo gobierno civil de Almería, empezó a hacer un registro de personas y dónde habitaban, pero dejó de hacerlo porque muchos continuaban hacia el Levante, muchos eran enviados porque Almería no tenía capacidad ni cobertura para mantener a tanta población. Incluso madrileños, ¿no? En ese censo, como digo, no solamente era andaluza, el éxodo, como digo, no empieza en Málaga el día 8 de febrero cuando es ocupada, sino los que venían de distintos municipios de otras provincias, es cuando empieza esa huida buscando refugio para salvar la vida en la provincia y concretamente en la capital malagueña.
Por otro lado, se utilizó la prensa para la reunificación, para la búsqueda de familiares. Tal fue y tan fatídico ese trayecto, ese recorrido, el desborde humano que hubo, que en días posteriores a llegar a Almería y esa continuación hacia el Levante, utilizaron la prensa para localizar y poner, intentar encontrar a grupos de distintas familias. Otro aspecto a tener en cuenta fueron las pérdidas materiales ocasionadas por los bombardeos aéreos y marítimos en las distintas carreteras utilizadas para la ofensiva de Málaga, generándose un plan de obras públicas para el aprovechamiento de prisioneros de guerra y presos políticos, dándole prioridad a las carreteras que se encontraban a 100 kilómetros de los frentes de guerra, con el fin de facilitar la entrada de las tropas en Madrid. Por último, me gustaría, a modo de dejar una pregunta a lo largo de este congreso, que se pueda debatir, se pueda plantear en base a los documentos. Para los sublevados, según los órdenes de operaciones, cuando se empieza la ofensiva sobre Málaga, marca o se dividían en dos fases de ejecución. Ampliar la base de partida en los sectores de Ronda, Estepona por un lado y de Alhama en la provincia de Granada por otro. Y segundo, el cierre de la pinza entre Órgiva y Motril, que se consiguió. Pero la pregunta o si la intención de los sublevados era de haber llegado a ocupar Motril de forma paralela a la capital malagueña, se hubiese producido este éxodo, este calvario que sufrieron estas personas, o el calvario. Como digo, como historiador, que dejo sobre la mesa, y para historiadores seguir investigando, agradecer a los pioneros en el tema de este episodio, como Encarnación Barranquero, Lucía Prieto desde la Universidad de Málaga, animar a los jóvenes historiadores, porque sabemos y hay el estado de la cuestión es que hay más documentos, no solamente en los archivos del Estado, ya sean militares o civiles, sino fuera, en distintos puntos se tiene constancia que hay documentos relativos al episodio, ya sea en Estados Unidos, en Argentina, en Alemania, en Italia. Por eso animar, y como han dicho los que nos han precedido en la mesa, seguir investigando para llegar a la máxima de datos rigurosos posibles, y así nos aproximaremos a la verdad.